De acuerdo. Vamos a ver qué es lo que se ha hecho fuera de grabación, ¿de acuerdo? Y un pequeño resumen del vídeo anterior. En el vídeo anterior, si os acordáis, lo que me visteis fue pintar estas dos tapas de dos formas distintas. Por un lado con pincel seco y por otro lado con gradaciones de color. Ahora, los tonos empleados han sido básicamente para las lonas de las cestas traseras, la bolsa de vainas y la cesta del vehículo, ¿de acuerdo? Hemos empleado, si recordáis, de base el Canvas Tone, aplicándole luces con el amarillo arena, ¿vale? El marrón amarillo y el beige, mezclados con el color base. Y después, para sombrearlo, ha sido el color base añadiéndole sombra tostada. Y finalmente, todo lo que son las cinchas de las cestas, pues se ha empleado ocre caqui. Y los cierres, pues se ha empleado negro mate de Vallejo, ¿vale? Que está aquí. Se ha empleado negro de Vallejo. Tanto en las cestas pequeñas como en la cesta grande, ¿vale? En la cesta de la torre. Luego después se ha pintado, ya fuera de grabación, ¿vale? Porque si no se hacía muy largo el vídeo, se ha pintado lo que es la camilla. La camilla de base se ha empleado el verde uniforme de Vallejo y se le han dado subidas de luz con el marrón amarillo y el beige. Y para sombrearle he empleado el azul intenso. A ver, ¿qué le tengo por aquí? ¿Vale? Para sombrearle se ha empleado un poco de azul intenso, el 925, el 70-925 de Vallejo. Después, lo último que he pintado ha sido básicamente las lonas para los marcajes tácticos del vehículo, ¿vale? Las que llevan colgadas en la torre, que se han empleado básicamente estos tres tonos, ¿vale? Se ha empleado el Stone Grey, el 7884 de color base, se le ha aplicado una subida de luz con el 70986 y se le han metido sombras con el 70988. Después, más cosas que se han hecho ha sido trabajo a pincel seco. Básicamente en las armas se han empleado tonos metálicos, se ha dado un pincel seco general con el Gunmetal de Amo, de la gama Dry Brush, y finalmente, intentando centrarnos lo más posible en lo que son las aristas, se ha empleado el Light Metal de Amo. Y finalmente, en lo que son las piezas de goma, ¿vale? O sea, lo que son los faldones, las tapas de los lanzafumígenos, etcétera, se les ha aplicado también un doble pincel seco. Inicialmente un general con el Panzer Grey, que nos ayudará a simular bastante bien lo que es el tono de caucho y un poquito la textura que tenga el caucho. Y finalmente se le ha dado, centrándonos básicamente en aristas, con el Basalt Grey. Después ya la camilla todavía no está 100% terminada, ¿vale? Ya que le falta darle un pequeño perfilado en lo que es la parte metálica, la cual está pintada con el color aluminio de Gunze, de la gama Mr. Metal, y listo. Después a la camilla también se ha empleado un... me saldrá con sombra tostada. Se le ha realizado un pequeño perfilado, ¿vale? Lo que es en toda la lengüeta esta alrededor, haciendo una pequeña separación entre el reborde que lleva la lengüeta y lo que es el centro, y en esta otra también. Y se le ha efectuado también un perfilado a lo que son las dos cinchas de lona que lleva. Así que nada, visto esto ya,
vamos a pasar ahora a colocar en la maqueta las marcas tácticas, ¿vale? Que nos faltan. Estas marcas tácticas podemos optar por pintarlas utilizando mascarillas, o podemos emplear las calcas que nos trae el kit, ¿vale? Estas marcas tácticas son las que van situadas en los faldones, tanto delanteros como traseros, que serían, dependiendo de la decoración que hayamos querido emplear, pues o la A17 y el 3, o el 1 con el 1, ¿vale? Y después, en los paneles de marcación táctica estos, pues o el A17 o el L1, ¿de acuerdo? Y luego ya todas estas de aquí, excepto estas, que son las marcaciones de los extintores y demás, que creo recordar que no vienen reflejadas en las instrucciones cómo se colocan, pues procederemos a colocar todas. Así que nada, una vez explicado todo esto, vamos a pasar ya al trabajo. Bueno, una cosita, eso sí, las zonas donde vayan a ir puestas las calcas, hay que procurar emplear primero un poco de barniz brillo, ¿vale? Que yo le tengo aquí, ¿vale? Barniz brillo. Y finalmente podemos colocar las calcas y ya barnizar toda la maqueta en satinado. De acuerdo, para el trabajo de colocación de las calcas vamos a necesitar, por un lado, las calcas que vayamos a colocar, por otro lado, un poco de agua con unas gotas de vinagre, un pincel normal y corriente, da igual que tenga buena punta que no, ¿vale? Preferible, si tenéis uno que tenga buena punta, pues oyes, mejor que mejor, os ayudará a controlar mejor. Los pinceles de silicona, ¿vale? Un bastoncillo de algodón, o dos, o tres, o varios, los que necesitemos. Una servilleta, el microset y el microsol, da igual de la marca que sean, ¿vale? Estos son los de micro, de toda la vida, los que se han usado siempre. Y tenemos también la necesidad de unas pinzas. Preferiblemente que sean unas pinzas que tengan una punta plana, ¿vale? Para evitar provocar algún defecto en las calcas que vayamos a emplear. Así que ahora también habremos cogido, y las zonas donde vayan colocadas las calcas, pues habremos procurado barnizarlas en brillo. Como veis aquí, estas piezas ya están pintadas a mano, ¿vale? Y barnizadas en brillo, que son las lonitas que lleva el carro en los laterales y en la parte trasera. Así que una vez visto esto, pues vamos a proceder ya con la forma de hacerlo, ¿vale? Voy a despejar un poquito esto y voy a quitar las herramientas que no voy a necesitar de momento y enseguida continuamos. De acuerdo, vamos a empezar por, bueno, lo vamos a ver directamente cómo hacerlo sobre las lonas, ¿de acuerdo? Para ello, en estas lonas, las calcas que van son, dependiendo de la decoración que empleemos, será la 1, que es esta, o la 4, ¿vale? A ver, esperad que saco la hoja de calcas y lo veis, ¿vale? O la 4, ¿de acuerdo? Y esas son las que van en las lonas. Y hay que procurar colocarlas siempre lo más centradas posible. Así que vamos a ver cómo colocarlas. Pues simplemente estas calcas se depositan en el recipiente con agua y vinagre, el cual tienen que estar mezcladillas el agua y el vinagre, y listo. Lo dejamos unos segundos, que se separe un poquito la calca del soporte, ¿de acuerdo? Y para comprobar podemos darle con un pincel, ¿vale? Si os fijáis, ya se está separando. Así que ahora ya pues cogeríamos la calca y la sacaríamos a un recipiente. Mientras dejamos que se escurra un poco, cogeremos un poquito de microset
y lo aplicaremos en la pieza que vamos a decorar con la calca, ¿vale? Para aquellos que soléis preguntar cuándo utilizar microset y cuándo no, pues simplemente cuando una pieza tenga muchas curvas o muchos relieves, ¿vale? Será cuando lo empleemos para permitir un mejor ajuste de la calca sobre la superficie. A ver, ahora nos ayudaremos de un pincel, separamos un poquito, cogemos la calca y la depositamos. A ver, un momentito, que aquí hay mucho agua todavía. ¿Vale? Y la colocamos en la superficie donde tiene que ir puesto. Y después, pues simplemente con el pincelito iremos presionando poco a poco, ¿vale? Procurando ajustar la pieza. En caso de ser necesario, pues cogeríamos el pincel otra vez y con un poquito de agua, pues iríamos recolocando la calca de modo que nos quede siempre lo más centrado posible. Tenéis que tener cuidado de no golpear la calca con la parte metálica del pincel para evitar dañarlos, ¿vale? Para evitar dañar la calca. Bien. Ahora, una vez que le hayamos aplicado un poquito, pues podríamos coger con un poco de microset y el pincel normal y le daríamos sobre la calca para permitir que ayude un poquito al ajuste al ablandar la misma. Bien, y ahora ya, una vez que le hemos aplicado, pues simplemente podremos coger con un bastoncillo, iremos dándole un poquito a la calca para sacar el aire que hay debajo e intentar evitar el silvering, ¿vale? El silvering nos ayuda a evitarlo un poquito, pues todo lo que es el barniz brillo, ya que permite también facilitar un poco el ajuste de las calcas en su lugar. Ya estaría, ¿vale? Y ahora ya con un poquito del microsol, que nos ayudará un poquito a, ¿cómo decirlo?, disolver un poco la calca y ayudar un poco a adelgazarla. ¿Vale? Le iremos aplicando un poquito de microsol, lo que es a toda la calca, y listo. Bien, y ahora ya pues otra vez con el bastoncillo, pues nos ayudaremos un poquito a secar el producto, el microsol, y comprobar que haya ido bien ajustada la calca. Listo, ¿vale? Esto mismo se hace con todas. Ahora bien, lo que os decía, ¿cuándo usar el microset y el microsol? El microset lo usaremos única y exclusivamente en superficies que tienen como ya os he dicho, muchos relieves o tienen mucha forma, y esas formas hay que hacer que se acople la calca. Y el microsol, por ejemplo, se puede utilizar siempre en las calcas, ya que lo que nos va a hacer es
servir para adelgazar un poquito el grosor de la calca, ¿vale? Y permitirnos luego que las capas de barniz sean menores a la hora de colocarlas para evitar perder detalles del modelo. Bien, visto esto, ahora voy a colocar el resto de calcas en su lugar, ¿vale? Las calcas utilizadas, o las que voy a utilizar, para que lo sepáis, son las calcas número 1, las número 2 y 3 para los faldones frontales, ¿vale? Los faldoncitos de goma de aquí y de delante. Y para los laterales emplearemos en el lateral derecho sobre la barra del gato, ¿vale? Esta de aquí, y junto al disparador manual del extintor, ese rojito que pintamos, van la número 15 debajo del extintor, ¿vale? Y la número 14 a la derecha, ¿vale? Y luego en el lateral izquierdo tenemos que colocar la número 16, ¿vale? Que va aquí, en esta portilla de aquí, que es donde está el alojamiento de las baterías del carro. Y listo. Y luego para los extintores, que recordemos llevamos uno aquí y hay otro en la barcaza, ¿vale? Justo detrás de la puerta, van las piezas número 11. Déjame un momento que compruebo. Tic tac, tic tac. Que van en la pieza D61, que es la que representaba en la D1 para la torre, ¿vale? Aquí, que es la número 11, y la D61, que es y este de aquí, la D61, que lleva la otra calca del número 11. Así que nada, una vez dicho esto, pues voy a seguir colocando las calcas y en cuanto esté terminado os enseño. Ya le he colocado sus 3 pegatinitas, ¿de acuerdo? Sus 3 calcas. Y en el carro pues he colocado las calcas de los faldones delanteros, las calcas de los faldones traseros, la calca de la tapa de baterías y por el otro lado las calcas del extintor, ¿vale? De la activación manual del extintor. Y luego en la barcaza de momento esa calca del extintor que hay que cortarla, ¿vale? Se pone y se corta la zona que nos sobra. Y nos faltaría de poner la calca del extintor que va aquí arriba. Ahora lo siguiente que haremos será barnizar en satinado todo el conjunto. No voy a hacerlo en grabación porque es algo que es tan sencillo como pintar, ¿vale? No tiene ningún secreto ni nada. Ya hemos visto cómo se pinta con el aerógrafo y eso lo podemos hacer directamente sin hacer nada, ¿vale? Sin hacer nada reseñable. Barnizaremos y una vez que esté todo barnizado y seco, procederemos a pintarle los faros de guerra traseros, ¿vale? Los faros traseros y la luz del teléfono exterior. También, antes de barnizar, eso sí, pintaremos este circulito de aquí, ¿vale? A ver. Pintaremos este circulito de aquí, que todavía no lo he hecho, lo pintaremos con verde refractario, por ejemplo. Este circulito no es nada más ni menos que una antena de localización GPS. Así que nada, lo dicho, pintaremos eso con verde refractario, sin ningún secreto ni nada, y listo. Y ya barnizaré el vehículo, la maqueta, en satinado. Como ya os dije, utilizaré este barniz, y listo.
Se recomienda para usar este barniz una boquilla de al menos 0,4 o superior, ¿vale? O sea, una boquilla de 0,5 o superior. Nada más que decir con respecto a esto, así que barnizaré todo y en cuanto esté barnizado y lo deje ya secando, procederé con el tema de las cadenas, que lo haré mediante lavados. Así que listo. Bien, esto es lo que vamos a necesitar para lo siguiente que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Que va a ser tratar un poco las cadenas de plástico, ¿de acuerdo? Del carro, para que veáis cómo hacerlo. Por un lado, necesitaremos una serie de pinturas normales y corrientes, ¿vale? Como son, por ejemplo, el buff, que será para empolvar el interior de la cadena, el acero pulido, ¿de acuerdo? El 2703 de Umbrol. Si queréis, en lugar de usar el 2703, podéis utilizar el Light Metal, lo que pasa que este va a resultar demasiado clarito. Necesitaremos también una serie de óleos, ¿vale? En este caso son óleos de Abetlun, que son el 125, suciedad clara, el 93, que es el color raw siena o tierra, y el 170, que es un gris claro. Necesitaremos también texturizador, ¿vale? Resina acrílica, en este caso es la de acá, ¿de acuerdo? Referencia 665. Necesitaremos también odorless thinner, ¿vale? Este es el de Preciso, ¿de acuerdo? Pero está metido dentro de un bote de acá. Necesitaremos también escayola, ¿vale? Aguaplast, escayola, plaster, como queréis llamarlo. Necesitaremos pinceles varios. Y después, pues una serie de pigmentos de tipo terroso o de tipo de suciedad de polvo y demás, ¿vale? En este caso, yo los que tengo aquí preparados son de MIG Productions. Tengo el 223. Después de Amomig tengo Tierra del Golán, ¿vale? El 3026. Y tengo polvo del Sinaí, ¿vale? Que es el 3023. Y después de acá, pues tengo preparados Suciedad de Ciudad, ¿vale? Ya que el Merkava es un carro de combate que se mueve mucho por ciudad. Tenemos también el Middle East Soil, ¿vale? Que es el 147. Bueno, el City Dirt es el 145, ¿vale? Que no lo he dicho. Después tenemos también Tierra Europea, ¿vale? Que es el 042. Y tenemos también polvo ligero, que es el 040. Así que ya, bueno, también necesitaremos una serie de vasitos, ¿de acuerdo? Yo aquí los tengo ya identificados con el tono que le voy a meter, el pigmento que le voy a meter en cada uno. Y lo utilizaremos mezclado con escayola para, una vez que se hayan fijado los pigmentos y tal, nos quede con textura y con cuerpo. Así que nada, una vez dicho esto ya, pues vamos a proceder a realizar el proceso sobre la cadena de plástico de eslabón a eslabón que hemos imprimado en marrón o pintado con el marrón para darle la sensación de óxido. De acuerdo, vamos a empezar primero haciéndole a la cadena con el pincel seco, ¿vale? Vamos a resaltar lo que es toda la parte más sobresaliente del eslabón, ¿de acuerdo? O sea, lo que es la pista de contacto con el suelo directo, ¿vale? Como son todos estos planos de aquí, ¿vale? Y la zona esta de los laterales. Para ello voy a emplear yo, como ya os he dicho, el acero pulido metalcote de Umbrol. Con esto lo que vamos a hacer es eso, resaltar todo lo que es la pista de rodadura externa de la cadena, ¿vale?
y aunque luego este trabajo va a quedar todo tapado, ¿vale? Pues va a quedar todo o casi todo tapado con los eslabones, con los pigmentos, pues no pasa nada, ¿vale? Pero esto nos va a resultar un poquito útil para resaltar todo lo que es la pista de rodadura. La exterior, ¿vale? Luego la interior se tratará de otra forma diferente. Como ya os he dicho, esto es simplemente para remarcar lo que es la pista, ¿vale? Esto no tiene ningún secreto, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta es que, dependiendo de la pintura que utilicéis, será el tiempo de secado. En este caso, el esmalte tiene al menos unas 8 horas de secado al tacto, ¿vale? Aunque lo suyo es dejarle que seque bien, indistintamente de la pintura que utilicéis. Así que os recomiendo que le dejéis unas 24 horas para que quede todo completamente seco. Si queréis reducirle el tiempo de secado, podéis emplear un secador de pelo para acelerarle el secado, pero no os lo recomiendo, ¿vale? Yo ya sabéis que prefiero dejarle sus tiempos de secado, ¿vale? Fijaros cómo cambia el aspecto de la cadena de una con el metalizado o sin él. Los esmaltes de Umbrol hay que tener cuidado con ellos y agitarlos bien, ¿vale? Ya que lo normal es que los pigmentos de estas pinturas se queden apelmazados en el fondo del bote, sobre todo si llevan mucho tiempo sin utilizarse ni removerse. De acuerdo, ya tenemos las cadenas que le hemos dado el pincel seco con el color que os indiqué, ¿de acuerdo? Y ahora ya vamos a empezar a trabajar con los pigmentos. Básicamente aquí estáis viendo una serie de pocillos que están vacíos, pero no están vacíos, ya que debajo tienen vasos con los distintos pigmentos que voy a emplear. Cada uno de los pigmentos está el bote detrás y el vaso lo tengo identificado con el número del pigmento, ¿de acuerdo? Que desde arriba no lo veis. Ahora, si os preguntáis por qué están los pocillos puestos tapando los vasos, es muy sencillo. Los pigmentos tienen una particularidad y es que cuando se les echa el fijador, se licuan un poco y es lo que hace que se adhieran al vehículo. Y al licuarse, pues pierden cuerpo y necesitamos algo para devolverles ese cuerpo, por así decirlo. Así que para ello se emplea escayola. ¿Vale? Yo la escayola la tengo aquí en este recipiente y luego tengo los pigmentos. Así que lo que haré será coger, por ejemplo, con una cucharilla vieja o lo que prefiráis, ¿vale? Se coge un poco de pigmento, se echa en el pocillo,
Y después pues se coge un poco de escayola y se mezcla con el pigmento. Esto se hace con todos los pigmentos que vayáis a usar, ¿vale? No quiere decir que yo haya puesto aquí todos estos pigmentos vaya a utilizarlos. También podemos coger y mezclar 2 pigmentos o 3 pigmentos o 4, los que queramos, y sacarnos un colorcito. Ahora, para mezclar los pigmentos, pues simplemente nos buscaremos un pincelito al que no le tengamos mucho cariño y mezclaremos los pigmentos. Una cosa que sí os recomiendo cuando trabajéis con los pigmentos, como es un material que allá donde caiga va a dejarlo manchado, os pongáis pues un mandil o ropa vieja, que no tengáis miedo a que se os estropee. Y también que uséis guantes, ¿vale? Yo en este momento no tengo puestos guantes, ¿vale? Pero enseguida me voy a poner un par de guantes de nitrilo, de látex, lo que mejor os venga a vosotros. Ya tengo puestos los guantes y ahora vamos a mezclar la escayola con el pigmento. Fijaros cómo el pigmento apenas va a andar cambiando mucho de color, ya que lo que va a hacer va a ser teñir un poco la escayola y, como ya os he dicho, la escayola lo que va a hacer es darle un poco de cuerpo. Haciéndolo de este modo, pues nos evitará a veces andar perdiendo inútilmente pigmento. Bien, y ahora ya simplemente lo que vamos haciendo es aplicándolo a la cadena. Los pigmentos, como veis, son muy volátiles y se desprenden con mucha facilidad, por eso hay que echarles luego algo para fijarlo. Bien puede ser una pintura en esmalte, bien puede ser un óleo, bien puede ser fijador de pigmentos, etc. Yo lo que os recomiendo es que os preparéis 3 o 4 mezclas distintas de color y las repartáis un poquito de maneras aleatorias. Vamos a prepararnos este. Y para que veáis, el orden no importa. Podéis echar primero el pigmento y luego la escayola, o primero la escayola y luego el pigmento, según queráis, ¿vale? Si os sobra, no os preocupéis, ¿vale? Procurar conservarlo luego, todas estas mezclas, procurar conservarlas para cuando vayamos a hacer el ensuciado de los bajos del carro, para que nos sirva y no desentone la cadena con respecto al tren de rodaje, ¿de acuerdo? Como veis, todo el trabajo que se ha hecho antes del pincel seco va desapareciendo con los pigmentos, pero luego se puede recuperar con facilidad el brillo del metal.
Esto, si lo que preferís es coger y mezclar los pigmentos, ¿vale? En un recipiente aparte, pues podéis hacerlo perfectamente, ¿eh? Y no os olvidéis de la parte superior del eslabón que vayáis a usar para cerrar. Bien, ya está harinada la cadena. Aquí un poquito más. Bien, ya está puesto la tierra en el vehículo, ¿vale? Tened en cuenta que estos pigmentos que hayamos mezclados no podemos devolverlos al envase, ¿de acuerdo? Sin embargo, los que no hayamos usado, si queremos, podemos volverlos al envase. O sea, por ejemplo, en esta, ¿vale? Que es el de la suciedad seca, ¿vale? Pues simplemente podríamos abrir el bote y el pigmento que nos haya quedado en el botecito, pues no lo desperdiciamos, lo devolvemos. De modo que aquí ya, en este vasito, podemos coger, echamos lo que nos haya quedado en el pocillo, y nos queda para usarlo luego después en el carro. ¿Vale? Y aquí podemos coger, ponerle el taponcito, el pocillo a modo de tapón, ¿vale? Y para asegurarnos de que no se nos caiga ni se nos vierta el pigmento, pues simplemente le podemos poner el pocillo con un trozo de mascarilla. ¿Vale? De este modo tendremos mezcla de lo que hemos usado y no habremos desperdiciado apenas nada de pigmentos. ¿Vale? Así que voy a parar un momento la grabación mientras voy devolviendo los distintos pigmentos que he usado a los botes, ¿de acuerdo? Y enseguida ya continuamos con la forma de fijar los pigmentos. De acuerdo. Ahora es el momento de fijar los pigmentos. Para ello vamos a utilizar el diluyente,
y un pincel, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser coger un poco de diluyente con el pigmento, con el pincel, perdón, y lo que haremos será ir depositándolo en los eslabones, ¿vale? Si queréis al diluyente le podéis añadir un poco de óleo gris. Y lo que se va haciendo, como veis, es depositar un poco de diluyente en las zonas donde hay pigmento, para que esto ayude a fijar los mismos. No es plantar el pincel y arrastrar, ¿vale? Es ir dando toquecitos, ¿vale? De modo que la capilaridad del diluyente es la que se va a encargar de introducirse por todos los lados y que esa propia capilaridad se reparta por los pigmentos. Lo suyo es que este paso se hiciera con un fijador de pigmentos, ¿vale? Ya que lo que haría eso es que tuviera más cohesión la fijación. Me cago en la puta hostia. Bueno, esta parte, lo suyo sería hacerla con un fijador de pigmentos, ya que eso le da más adhesión al pigmento a lo que es la superficie de nuestro modelo.
Ahora, una vez que se haya hecho esto, lo que tenemos que hacer es esperar a que se haya evaporado el diluyente. Pues venga, vamos a preparar lo siguiente. De acuerdo, lo siguiente que vamos a hacer, una vez que hayamos echado ya el fijador de pigmentos, vamos a coger con un pincel y un poco de óleo que hayamos diluido, ¿vale? Y vamos a hacerle unas salpicaduras a la cadena. Para ello, simplemente con un palillo y el pincel, vamos golpeando el pincel contra el palillo para que se produzcan las salpicaduras. No tienen por qué ser salpicaduras muy intensas, ¿de acuerdo? Lo que buscamos es reproducir un poquito el efecto de picado del metal cuando se les aplica cuando van andando por tierra y esas cosas. Bien, listo, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora ya pues tenemos que dejar que seque el óleo. Tenemos que dejar que seque el óleo y que se termine de evaporar el diluyente. Así que nada, voy a parar aquí un momento la grabación y enseguida continuamos ya con los siguientes pasos. De acuerdo, para la cara interior de la cadena, lo que vamos a necesitar va a ser, primero, aplicarle una mano finita de buff, ¿vale? De XF57 de tamilla, y después, mediante pigmentos, pues le iremos dando distintos tonos de colores terrosos, ¿de acuerdo? Haremos una mezcla, por un lado, de óleo Raw Sienna y Dry Mood, ¿vale? Con pigmento, ¿vale? Dry Mood. Y por otro lado, pues mezclaremos el Light Mood con Light Dust, ¿vale? Con pigmento Light Dust de Amo. Esto nos servirá para ir repartiendo de forma aleatoria pues distintos toquecitos de tono tierra para aplicárselo al interior de la cadena. Y una vez hecho eso, pues con una mina de lápiz de grado B2, por ejemplo, le marcaremos lo que es la banda de rodadura de las ruedas del vehículo. Así que nada, voy a preparar el aerógrafo para aplicar el color buff y enseguida continuamos. De acuerdo, ya tengo preparado el aerógrafo y ahora ya simplemente aplicamos la pintura en una fina capa sin llegar a tapar toda la imprimación marrón y listo. Ahora ya será cuestión de dejar secar la pintura Fijaros que hay zonas donde he tapado más, por ejemplo aquí que he depositado más pintura que aquí. Eso nos ayudará a darle un poco de variedad a nuestra cadena. Así que nada, ahora ya voy a dejar secar esto unas 5 o 6 horas aproximadamente y después procederemos ya con la mezcla de óleo y pigmentos. Según vayamos viendo que queremos dejar, ahí queda. Y continuamos enseguida.
Bien, vamos a proceder a mezclar el óleo con los pigmentos. Esto es como pintar como mezclar dos pinturas, ¿vale? Porque al fin y al cabo el pigmento simplemente es pintura, pero en polvo, ¿vale? Así que depositamos una pequeña cantidad de óleo en un platillo y le echamos un poco de diluyente, ¿vale? Recordar que es el odorless thinner. Y con un pincel se mezcla el óleo con el diluyente. Hay que procurar deshacer siempre el óleo por completo, ¿vale? No es conveniente que queden trozos, por ejemplo, ¿vale? Así, por ejemplo. Y lo diluimos bien. Ahí está. Si queremos que sea un poco más denso, simplemente podemos añadir un poco más de óleo. Así que como yo lo quiero un poquito más denso, pues le añado un poco más de óleo. Así mejor. Y ahora simplemente lo que hacemos es añadirle un poco de pigmentos. ¿Vale? En este caso, con el Light Mood, recordar que dijimos que vamos a echarle un poco de Light Dust a Momig 3002. Bien, ya tenemos uno y ahora vamos con el otro, ¿vale? De la misma forma. Pues ya está, ¿vale? Ya tenemos los pigmentos mezclados con los óleos. A ver, vamos a ver. Ahora vamos a ir pintando de manera aleatoria. Bien, ahora, como ya os he dicho, toca aplicar estas mezclas. Estas mezclas tendremos que aplicarlas un par de veces para que quede todo como es debido. Y tendremos que procurar prestar atención a acumular un poco más de pintura en estas zonas de aquí alrededor de los dientes guía. La pintura la aplicaremos de forma aleatoria.
Ahora dejaremos que seque un poco y después le daremos otra manita, ¿vale? Para conseguir un poquito el acabado que deseamos. Así que voy a parar aquí la grabación y voy a dejar que seque un poco todo esto y enseguida continuamos aplicándolo. Ahora que se han secado, pues vamos a alternar un poquito los colores, ¿vale? Procurando que la pintura sea algo más líquida, ¿vale? Para permitir un fundido de ambos. Así que lo que hacemos es añadirle un poco más de diluyente a los colores y listo. Fijaros cómo al mezclar los dos colores y fundirlos un poco, va cambiando completamente la tonalidad. De este modo vamos consiguiendo un tono más terroso y que nos va dando un poco de variedad tonal. Ahora ya dejaremos que seque todo esto y que seque bien, o sea que lo dejaremos unas cuantas horas y después procederemos a trabajar un poquito la zona de rodadura de las ruedas, ¿vale? La zona de banda de rodadura, o sea, lo que es la franja esta de en medio, ¿vale? Entre el hueco de la rueda de dentada y el diente guía, ¿vale? Lo trabajaremos con un lápiz del 2B, ¿vale? Con una mina del 2B para marcar lo que es la zona por donde discurren las ruedas del tren de rodaje, ¿vale? Las bandas de goma. Y trabajaremos también un poco lo que es el diente guía y en la otra parte pues trabajaremos lo que es la zona de contacto directo con el suelo para devolver ese toquecito metálico que debe de tener la cadena. Así que nada, lo dicho, voy a dejar que esto seque durante unas horitas y enseguida continuamos. Bien, ya han pasado unas horas desde que hemos pintado los óleos, ¿vale? Y los hemos fundido. Fijaros cómo al fundir los óleos se han conseguido distintas tonalidades con distintas intensidades de tonos tierra, ¿vale? Y vamos a pintar lo que son las pistas de rodadura de las ruedas. Entonces, con un lapicero de grado 2B, ¿de acuerdo? Pues simplemente cogeremos e iremos pintando lo que es la zona por donde discurriría la rueda del carro.
Esto se hace en todo lo que es la pista de rodadura, ¿vale? Una vez que hayamos hecho eso en los dos lados de la cadena, ¿vale? Y le daremos la vuelta a la cadena, ¿vale? Y procederemos a ir en todo lo que es la zona de contacto, ¿vale? Todas estas zonas de aquí, le pintaremos con la misma mina, ¿vale? De modo que le devolvemos un poco el brillo metálico. Como veis, en lugar de pintar directamente con la punta, pinto con el perfil de la mina, ¿de acuerdo? Bien, listo, ¿de acuerdo? Con esto daríamos por terminada la cadena, ¿vale? Sí, y sin olvidarnos también de que hay que hacer el trabajo en los dientes guía, ¿vale? Porque también sufren rozamiento con las ruedas. Así que nada, voy a terminar ya este trabajo, ¿vale? Y enseguida vamos a continuar con lo siguiente que haremos en el carro, que ya estará seco todo el tema del barniz. Así que nada, voy a parar aquí la grabación mientras termino esto y enseguida continuamos con lo demás.